Podemos orar por una persona más. Es la invitación de Dios en ese lugar. Pastor, yo quiero que tú hagas esta oración esa noche. Quiero que coloques a estas personas en las manos de Cristo Jesús. Y también puedas colocar a aquellas personas que están todavía allí luchando en sus sillas. Vamos a orar. En este momento quiero que te coloques la mano en tu corazón. Eterno Padre Celestial, estamos aquí, Padre Eterno, porque realmente de corazón queremos hacer una entrega. Gracias, Padre, porque nos ha dado la oportunidad. Gracias, Padre, porque ha visto a través de nuestros corazones y ha considerado, Padre Eterno, que nosotros somos tus hijos. Padre, te ruego que bendiga a cada uno de los amigos que por alguna razón no están aquí en este lugar. Pero te rogamos, Señor, que tú tengas la grande misericordia con ellos también. Y que ellos puedan alcanzar la salvación que solamente tú, o Cristo Jesús, quiere dar a cada uno. Padre, gracias por esta decisión. Permite que tu Espíritu Santo pueda marcar y sellar la decisión de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque en estos momentos, Señor, estamos haciendo entrega de nuestro corazón para que sea tú quien pueda vivir, que pueda hacer las cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros. Bendícenos, Señor, que a nuestro medio, porque te rogamos en el nombre de Jesús. Quiero pedir a los hermanos que vengan y le den un abrazo aquí a nuestros amigos. Vamos a darle un abrazo aquí. Venga a ver. Denle un abrazo, desearle la bendición. Una hermana, un hermano, Dios les bendiga. Mañana le esperamos para seguir estudiando la palabra del Señor. Una vez que reciba su abrazo, puede ir tomando su asiento. Dios le bendiga y Dios le bendiga.